el doctor Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la organización, gracias doctor Capulla por ponernos en clima. Gracias licenciada López. Gracias licenciada Leal. Hace muchos años que nos conocemos y trabajamos. ¿Está el power? Sí, hay un power. Está puesto con la hora, lo pusieron con la hora. Lo que pasa es que estamos una hora atrasados. Ahí está. Gracias, muy amable. El tema que nos convoca es un tema de tremenda trascendencia y en el acuerdo previo que hicimos en el panel, yo voy a hacer una presentación general, global, y para rescatar o resaltar la relevancia, pero me gustaría realmente iniciar diciendo que hasta el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, muy recientemente se ha referido al tema de la pérdida y al desperdicio de los alimentos. ¿El superior los pasa? Ahí está. Bueno, esto simplemente es para, con algunas imágenes que dicen que una imagen vale 1000 palabras, cómo en distintos lugares se toma el tema del desperdicio en algo que se ha dado en conocer y que lo vamos a retratarlo, a describir luego, la huella del desperdicio del alimento. Vamos a ir con... Ahora creo que estamos. Vamos a ir con algunas definiciones que siempre nos ayudan. ¿Qué es pérdida de alimentos y qué es desperdicio de alimentos, ¿no? Y esto está tomado de publicaciones de la FAO, ¿no? La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. La pérdida de alimentos se refiere a una disminución de la masa en cualquiera de las etapas previo al consumo, que originalmente, claro, estaban destinados al consumo humano, sin considerar las causas, sean bacterianas, sea cualquier tipo de rotura de la cadena del frío, en fin, lo que fuere. Y el desperdicio de los alimentos, a su vez, se refieren a aquellos alimentos que son adecuados, es decir, aquellos que son aptos para el consumo humano, que se desechan o se dejan deteriorar. Y esto creo que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Que se dejan deteriorar o que se alteran a nivel del consumo, también independientemente de la causa. Bueno, no me quiere Ahí está. Esta otra definición también es importante y que a los que trabajamos en calidad nos pega mucho, ¿no? Y también aquí me gustaría hacer alguna referencia a lo que significan los aspectos relacionados a la cultura, ¿no? Y a la educación. Porque se refiere a la disminución en algún atributo, atributo o característica de la calidad, pero no necesariamente significa que eso esté mal o que nos vaya a hacer daño a la salud. Atributos que eventualmente pueda tener algún menoscabo en la nutrición o en el aspecto, en la textura, ¿no? Vinculada eventualmente, insisto, a la alteración o la degradación del producto, pero que no necesariamente nos vaya a hacer mal a la salud. Esto es pérdida de calidad. Entonces, tenemos un concepto general, macro, que es el despilfarro, es decir, el malgastar los alimentos, y hay un acuerdo que la pérdida de alimentos se refiere a las primeras etapas de la cadena, que se hablaba ya al principio, la cadena de valor, ¿no? Lo que es la producción, la cosecha y poscosecha y procesamiento, y luego el desperdicio, en donde las siguientes etapas, lo que es distribución, venta, la parte de servicios, restaurantes y el consumo doméstico, ¿sí? Entonces, pérdida y desperdicios. Y aquí algunos valores, que esto siempre, y sobre todo aquellos que miran y miramos los aspectos económicos, nos pegan fuerte. Fíjense, en las fases iniciales, y estos son volúmenes globales, en el mundo del desperdicio de alimentos, en la fase de producción y post cosecha hay un 54% de pérdidas.
Y en las 3 fases posteriores que hicimos referencia antes, procesamiento, distribución y consumo, está una pérdida del 46%. Y esto es lo que es la huella del desperdicio de alimentos, que se mide a través de 4 indicadores, ¿sí? Carbono, agua, suelo y biodiversidad. Algunos vamos a hacer algunos comentarios de eso. Es una huella medioambiental, es decir, que tiene impacto en el medio ambiente, hoy que se habla tanto de eso, ¿no? Evaluada, insisto, a través de esos 4 indicadores, que se complementan también con algunos estudios económicos que vamos a ver algunas cifras al respecto. Pero permítanme compartir con ustedes algunos hechos y algunas cifras. Y algo se mencionó hoy al comienzo. Casi 900 millones de personas alrededor del mundo están actualmente desnutridas, mientras que 1.400 millones tienen sobrepeso. Y estos son datos de FAO. Una de cada 4 calorías provenientes de los alimentos producidos no se consume. Esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? La agricultura, por otro lado, usa aproximadamente el 70% del agua extraída a nivel mundial y emite un 24% de los gases de efecto invernadero generados por el hombre. Esto es un hecho, no estoy a favor ni en contra, simplemente lo señalo. Pero nos tiene que, a nosotros como consumidores y en general a la sociedad, hacer reflexionar del buen uso, digamos, de eso, ¿no? Es decir, si estamos usando este medioambiental, en la etapa posterior, darle el uso adecuado. Y la agricultura, y esto también es muy importante, emplea más de 2.000 millones de personas en el mundo, es decir, que el 28%, casi el 30% de la población mundial está asociada a la agricultura. Y algunos hechos y cifras ahora más puntuales, vamos a ver los aspectos sociales, los económicos y los ambientales. Lo mencionamos, 900 millones de personas hambrientas en el mundo, 1.400 millones de personas sobrealimentadas, se habló de sobrepeso, lo dijimos, una de cada 4 calorías de los alimentos no se consume, el 60% más de producción para satisfacer las necesidades alimentarias de la población al 2050. Es decir, esto que se habló también significa de la responsabilidad que debemos tener pensando en la mayor producción de alimentos que el mundo va a necesitar. Algunos otros datos de la realidad, y son datos de la realidad, ¿no? Las familias en general, y pensemos en cualquiera de nuestras familias, ya no almacenan ni conservan sus propios alimentos frescos, ¿no? Se ha perdido la comprensión de la fuente y el valor de los alimentos, de dónde viene. Nos hemos transformado en consumidores de cadenas que son cada vez más largas y cada vez más globales. Y por otra parte, el crecimiento económico produce también, genera un aumento de los residuos que va a ser mayor en las próximas décadas. Algunos aspectos asociados a la economía. El costo económico mundial del desperdicio de alimentos es de 750.000 millones, es decir, billones de dólares, equivalente al Producto Interno de países como Suiza o como Turquía. No es nada despreciable, ¿no? Y por ejemplo, como un ejemplo, los cereales perdidos solo en África, el África subsahariana, podrían satisfacer las necesidades mínimas de 48 millones de personas. Piensen en la población de Argentina y ahí tenemos otra dimensión. Y miremos esto en relación a lo que veíamos antes. En este gráfico de barras está el costo económico del desperdicio de alimentos basado en precios relativos al año 2000. Y ahí están mencionados, fíjense, lo que más se pierde son verduras, la barra celeste, carnes, la barra un poco más azul, las frutas, con la exclusión de las uvas o exclusión del vino, y los cereales. Bueno, estudios como este todavía no están realizados en nuestros países del Cono Sur y en Argentina. Y nosotros estamos comenzando a trabajar de esto, pero sin duda que esto pone en dimensión lo que significa la pérdida y el desperdicio de los alimentos. En diferentes, y discúlpenme, esta es la única que no tuve tiempo de traducirla, pero es muy sencillo. Esto es un iceberg, todos nos acordamos del Titanic, ¿no? Es decir, lo que se ve es el 10% superior, y en realidad eso es lo que se conoce, los 75 billones de dólares de pérdidas que yo les había mencionado antes, pero en realidad todo lo que está de abajo, que es
casi o más del 90%, es la pérdida de humedales, la pérdida de biodiversidad, los problemas en el cambio climático, el incremento de los precios, la destrucción de las forestas o de los bosques. Bueno, esto también está asociado a las pérdidas por alimentos y es lo que se llaman los costos ocultos. Esto también es una realidad que debe mirarse y nos debe preocupar a todos. En el medio ambiente, vamos a señalarlo algunos nomás poquitos. En el 2007 se utilizaron casi 1.400 millones de hectáreas para producir alimentos que no se consumieron. Las producciones de carne y leche ocupan un 78% del total de la superficie y contribuyen con un 11% al total del despilfarro de alimentos, como veíamos antes. En el 2007 la huella mundial de carbono se estimó en 3.3 gigatoneladas, más del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero de todo el transporte de los Estados Unidos en 2010. El despilfarro de los alimentos, por otra parte, contribuye con la expansión hacia zonas que podrían ser utilizadas en otras áreas o permanecer como reaseguros de la biodiversidad. Ese es otro aspecto con un impacto ambiental también importante. Bueno, aquí está, en la barra celeste es la producción de alimentos, el desperdicio en las distintas commodities, en los distintos grupos, en rojo, y en verde es el desperdicio de alimentos comestibles, es decir, de alimentos que estaban bien, que los podíamos haber consumido, ¿sí? Esta es la huella hídrica. La huella hídrica es el agua que se consume para producir cualquier cosa, en este caso un alimento, ¿no es cierto? Pero si el desperdicio de alimentos fuera un país, se clasificaría en primer lugar, sería el rojo, ¿no es cierto? Es decir que esto nos da otra dimensión de lo que significa la pérdida de alimentos en el mundo. Y esta es la ocupación del suelo. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, se clasificaría en un segundo lugar, ocupando el 28%, casi el 30% del total del área mundial destinada a la agricultura. Estamos hablando de desperdicios, ¿no? Gobernanza, es decir, gobernanza es la relación que hay entre los distintos estamentos de una sociedad o de un país. Elementos como la presión indebida sobre los recursos naturales y los sistemas o los servicios ecosistémicos, eso crea tensiones. La contaminación por el efecto de los desperdicios alimentarios, 1.300 millones de toneladas al año que se producen no son consumidos, que es el tercio de alimentos producidos. Eso sin duda hace mucho, no solo ruido, sino hasta, digamos, nos lleva a actitudes inmorales con respecto al desperdicio. Algunos muy pequeños ejemplitos, después el panel va a ahondar algunas de estas cosas, pero no hay muchos estudios en Argentina. Estos son algunos de ellos hechos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el SEAMSE, pero fíjense, en Cava hay alrededor de 200, 250 toneladas de día de basura que corresponden a residuos de alimentos que podrían reutilizarse. Eso equivale a 550.000 platos de comida. En el AMBA, es decir, en el área digamos, lo que sería el Gran Buenos Aires, digamos, hay 670 toneladas que equivale a 1.675.000 platos de comidas por día, ¿sí? Y para ir cerrando esta introducción y esta internalización del problema, aquí también la FAO nos indica, y después sobre todo la licenciada Leal va a dar algunos ejemplos, estudios de casos mucho más específicos. Este es un plan de acción que ellos aseguran, o mejor dicho, ponen a disposición de los consumidores y de los países para inducir. Son consejos para reducir el desperdicio de alimentos. No vamos a entrar en una explicación detallada, pero sí una compra inteligente. Pensemos nosotros, muchas veces compramos sin hacer una planificación previa de lo que vamos a comer, cuándo lo vamos a comer, a veces compramos de más. Luego dice, sé valiente, compra frutas y hortalizas feas. ¿Qué significa fea? Fea del punto de vista así estético. No, a veces hay simplemente alguna fruta que tiene un pequeño golpecito y ya no lo comemos. Y está totalmente bien, ¿no es cierto?
Mantener un refrigerador saludable. ¿Qué significa? Mantener un refrigerador a una temperatura de refrigeración adecuada. Digamos, los que estamos cerca de la inocuidad y de la microbiología, una refrigeración adecuada es 1 y 5 grados. O sea, yo les puedo asegurar a ustedes, porque esta prueba la hemos hecho, si abrimos la heladera y en un día de verano hay un cambio total de esa temperatura, sube a 10 grados. Si esa práctica la tenemos frecuentemente, ahí ya no estamos siendo saludables y aumentamos la posibilidad del deterioro de alimentos. Y en esto hay muchísimo para trabajar. Respetar luego el orden de adquisición o de fabricación significa que al planificar la compra, bueno, ir consumiendo luego aquellos que tengan fechas de vencimiento más cerca. Y después está este otro debate que en algunos países, digamos, tiene una legislación un poco más amplia que la de nuestra fecha de vencimiento, pero también creo que ahí, lo digo como alguien que trabaja en estos temas hace muchas décadas, a lo mejor conviene mirar un poco más en detalle qué significa fecha de vencimiento y no abrir a un poco más y poder hacer un uso más razonable de esa posibilidad. Luego aprovechar las sobras, no desechar alimentos por haber cocinado demasiado y establecer algunos usos alternativos para esas comida excelente que ha quedado. Y luego transformar los restos de abonos para eventualmente compost o tipo de situaciones semejantes. Este es casi final, digamos, pero allá arriba está puesto en los globos, ¿no? Y ahí dice, los sistemas sostenibles de alimento y la seguridad alimentaria y la nutrición, cosas muy caras al programa de estos 2 días de trabajo, están estrechamente vinculadas, ¿no? Y están ahí con esa cadena que parece una cadena de la genética del ácido ribonucleico. Y abajo está la pérdida y el desperdicio del alimento, que ustedes fíjense que está cortado, digamos, ¿no? Y dice, las pérdidas y desperdicios de alimentos van en contra de la sostenibilidad, es decir, aquello que lo haga sostenible en el tiempo, que permita su viabilidad económica y productiva de esos 2 sistemas que vimos arriba. Y esto es como mensaje y también, digamos, se van a referir luego al resto del panel, ¿no? Pero estas son básicamente las estrategias de reducción del desperdicio: reducir, reusar, reciclar, recuperar y rellenar, es decir, de la mayor a la menor, con un concepto de ser ambientalmente amigable. Y en la última, si la tecnología ahí está. Digamos, hay 2 imágenes y la gente de McDonald's utilizó también la que está, digamos, a mi izquierda, si bien digo, que dice, piense, come y guarde o proteja, digamos. Es del Programa de las Naciones Unidas de Protección del Medio Ambiente. Y del otro lado, seguramente los chicos y muchachos presentes seguramente podrán reconocer a Gisele Bündchen. Es una supermodelo, bueno, que acaba de jubilarse recién, ¿no? Como tal. Pero ella está haciendo campañas a favor de evitar la pérdida de los alimentos y contribuir a una mejor sostenibilidad ambiental. Creo que eso me representaba y me pareció por eso compartirlo con ustedes como elementos también para hacernos reflexionar en este marco. Muchas gracias por la atención. Vamos a continuar con Celina Moreno, que es nutricionista y trabaja en la Dirección de Agroalimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 20 minutos. Bien, buenos días. Antes que nada, agradecer a la Oficina de Alimentos, a Mónica López especialmente por haberme invitado a formar parte de este panel. Hoy lo que vengo a comentarles un poco es cómo venimos trabajando en algún punto desde el Ministerio de Agricultura con esta temática que bien claramente introdujo el doctor Rodríguez, ¿sí? Pasamos desde acá. Ahí está. Una de las primeras cuestiones, no voy a andar en detalle porque el doctor Rodríguez recién ha comentado sobre esta temática, es preguntarnos cuánto es lo que se desperdicia, ¿sí? Si pensamos cuánto es, en el 2011 la FAO comenzó a trabajar con este tema
y los primeros datos que arrojó fue que el 30% de los alimentos que se produce se tira. ¿Sí? Esto fue una estimación que se hizo a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Con lo cual nos empezamos a preguntar un poquito más en detalle cómo sería ese dato a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica, gracias a Dios, podemos pensarlo, más allá de que sea un montón y que sea un valor sumamente elevado, es un poquito menos. Ese 30% pasa a un 15%, ¿sí? Pero de todas maneras equivale al 6% de las pérdidas mundiales de alimentos. Ahora bien, otra de las cuestiones más difíciles, y es uno de los desafíos que tenemos por delante dentro del Ministerio de Agricultura, es definir cuánto se pierde en Argentina. Y no solo el cuánto, sino el cómo y dónde, y el por qué, ¿sí? Es una de las cuestiones que más nos interesa trabajar, para después generar políticas públicas que permitan reducir esta pérdida y desperdicio de alimentos. Ahora vemos que en Argentina es un poquito menos todavía, así que nos podemos poner un poquito más contentos. ¿Qué se está haciendo? A nivel internacional, ya lo mencionaron, hay algunas iniciativas mundiales que están trabajando con esta temática. Una es Piensa, Aliméntate, Ahorra, ¿sí? O la iniciativa también Safe Food, que trabajan en conjunto. No voy a ahondar demasiado en describirlas, solamente mencionarlas. Y otra es la iniciativa mundial, que tiene que ver con el reto del hambre cero, que tiene dentro de sus ejes, uno de los ejes es cero desperdicio de alimentos y pérdidas post cosecha. A nivel regional, el Ministerio en el año 2014 empezó a participar de una red latinoamericana y caribeña de expertos en pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de formar parte de esa red? Es intercambiar información entre los países que estén trabajando en esta temática. En esto es importante destacar que desde Argentina participaron representantes del Ministerio de Agricultura, representantes de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, representantes de INTA y también de FAO Argentina, ¿sí? Como dato de color, fue uno de los primeros países que marcó una tendencia en el trabajo conjunto entre estos 4 organismos, ¿sí? El resto de los países venían trabajando, pero de manera individual. Como resultado de esta consulta que se hizo en el año 2014, lo que se sugirió o recomendaron a los países que formaban parte de esta red era trabajar en estos 3 pilares, ¿sí? Y es un poco hacia dónde apuntamos a trabajar dentro del Ministerio. Estos 3 pilares son, uno es tecnología, innovación y capacitación, para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. El otro punto es la gobernanza, ¿sí? Generar marcos normativos específicos que tiendan a reducir la cantidad de alimentos que se tiran. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es, en algunos casos, a través de las leyes ya establecen a partir de qué momento un alimento debe ser desechado. Entonces, empezar a revisar de alguna manera ese tipo de normativas que tiendan a que la reducción sea mucho menor, ¿sí? También dentro de la gobernanza están alianzas estratégicas. Tenemos previsto en algún momento trabajar con algunas empresas que tienen que ver con medios de transporte que ofrecen alimentos, ¿sí? A las personas que trasladan, que en muchos casos ni siquiera te preguntan y a veces te entregan directamente una bandejita y cuando uno lo devuelve ellos están obligados directamente a tener que tirarlos, ¿sí? Entonces en ese punto también queremos empezar a trabajar un poquito. Y otro de los pilares es la información y la comunicación. Dentro de lo que tiene que ver con el punto de investigación y gobernanza, lo que más nos interesa saber hoy en Argentina es tener diagnósticos de base para poder apuntar nuestras acciones más objetivamente, ¿sí? Uno de los primeros puntos que se hizo desde la Dirección de Agroalimentos, que es donde trabajo, es hacer un ejercicio de estimación de pérdidas, ¿sí? Que de allí surgen uno de los primeros datos que les había mencionado, del 12%. Por otro lado, estamos trabajando con la FAO en un proyecto que va a diseñar una metodología para hacer esa medición en comercios minoristas y en consumidores, ¿sí? Recién estamos en las etapas preliminares de diseño de la metodología. Lo siguiente va a ser la ejecución. Y por último, y no menos, digamos, importante, en junio de este año se publicó en el Boletín Oficial el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Ese programa funciona en la órbita del Ministerio dentro de la Secretaría de Agricultura.
el concepto y la idea, todavía estamos en etapas preliminares de programación, es trabajar en los 3 pilares que les mencioné anteriormente. Un dato para comentar brevemente como ejemplo de algo que ya se está trabajando desde un organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura es que desde el INTA existe un programa de tecnologías de preservación de alimentos y aprovechamiento de subproductos en donde están incluyendo concretamente todo lo que tiene que ver con capacitación o formación tendientes a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿sí? Solamente mencionarlo. Existen un montón de otras iniciativas que seguro la licenciada Leal también va a mencionar que están trabajando en esta temática. Brevemente mencionarles qué estamos haciendo en lo que tiene que ver con comunicación. La Dirección de Agroalimentos participa de la Red Latinoamericana, eso ya lo mencioné. Tenemos un programa de capacitaciones con la Red Argentina de Bancos de Alimentos, en donde este año hemos culminado, desde el año 2011 que venimos trabajando con ellos, y este año hemos culminado con los 17 bancos en capacitaciones. Lo que hacemos es capacitar o dar talleres a las personas que manipulan alimentos que reciben donaciones por parte de los bancos. Hemos generado varias publicaciones dirigidas al consumidor. La información o el material está en la página web de Alimentos Argentinos, disponible. Hemos participado en algunos medios masivos de comunicación como televisión, radio, y en otros eventos, participación en otros eventos relacionados con la temática, y tenemos un sitio web específico que tiene que ver con donde estamos en este momento volcando toda esta información y próximamente vamos a tener un poco más de avances relacionados con esta temática. Estas son algunas de las publicaciones que hemos generado, ¿sí? Desde la dirección, están disponibles en la página web. Si quieren o a alguno les interesa en particular, yo se los puedo dejar. Y un poco como para ir cerrando, sabemos que la pérdida y el desperdicio de alimentos reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, ¿sí? Impacta de manera negativa en el ambiente, depende de un montón de factores, de muchísimos factores. Es un problema global, pero con causas locales, entonces hay que atacarlo y hay que trabajarlo de manera local. Involucra a todo el sistema agroalimentario y en algún punto es responsabilidad de todos nosotros. ¿Cuál es la solución? Trabajar de manera interdisciplinaria e intersectorial, teniendo presente, fuertemente el compromiso con la seguridad alimentaria nutricional y con el cuidado del medio ambiente. Un poco Ricardo recién lo mencionaba también, el hecho de que el Papa Francisco viene hablando de este tema, de manera, en varios de sus discursos o en sus, proclamaciones, hace referencia a esta temática. Y los invito un poco a repensar y a renovar nuestros sistemas alimentarios desde una perspectiva más solidaria, ¿sí? Creo que todos podemos ser parte del cambio, estamos en una etapa muy inicial de toda esta cuestión, pero los invito a sumarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elina. Le damos paso a la licenciada Marcela Leal. Muchísimas gracias a la licenciada Mónica López por haberme invitado y permitirnos a los 3 disertantes poner en agenda este tema tan importante y relevante como es la pérdida y el desperdicio de los alimentos. En lo que a mí me concierne, lo que voy a hacer es describir iniciativas, algunas de acá y otras del exterior, donde ya están realizando acciones al respecto, acciones para minimizar la pérdida y desperdicio de alimentos. Estoy con gripe, así que les pido disculpas si voy a echar con alguna tos en mi presentación. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar con, mientras ponen el slide, con qué se está haciendo afuera. Por ejemplo, se está realizando investigación acerca de evaluar cuáles son las pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel de los hogares. Por ejemplo, qué se tira, el por qué se tira, cuál es el motivo por el cual las personas desperdician los alimentos, cuáles son los alimentos frecuentemente involucrados en esta práctica y cuáles son las actitudes que tienen los consumidores hacia esto. Bueno, yo sigo, porque estamos atrasados y no quiero
Bueno, lo que se hizo fue un trabajo de investigación a nivel de hogares, de 413 hogares, donde se les pidió a las personas que, a través de una encuesta, que cuenten cuáles son los alimentos que desperdician a lo largo de una semana, ¿sí? Todos los alimentos se dividieron en 12 categorías. Y bueno, se llegó a la conclusión que hay un promedio de casi 500 gramos, casi medio kilo por día por persona de desperdicio de alimentos. Cuando se indagó acerca de cuáles eran los alimentos que conformaban esta lista, es decir, todos los alimentos se dividieron en 12 categorías, entonces se les consultó. Una de las primeras pérdidas tiene que ver con todo lo que es pan, cereales, y productos de panadería, ¿sí? Esa es la primer pérdida. La segunda categoría de alimentos son las frutas y las verduras. Bueno, me estudié mi diapositiva, como verán, y puedo hablarlo perfectamente. La segunda categoría es frutas y verduras, y esto es preocupante, sobre todo en un país donde sabemos que el consumo que deberíamos tener son 400 gramos diarios, gracias, de frutas y verduras, y no llegamos ni a la mitad, a 200 gramos. Como les decía, las iniciativas que hay aquí y en el exterior, voy a mencionar algunas que hay a nivel hogareño, a nivel de la industria de hoteles, restaurantes y catering, y también experiencias que tienen vinculación con los bancos de alimentos. A nivel hogareño se ha realizado una investigación, como les decía, donde en una semana tipo, en 413 hogares y dividiendo los alimentos en 20 categorías, se llegó a mensurizar que en esta totalidad hay 553 kilos, lo que nos da kilos por persona por día tirado o desperdiciado, 565 gramos. De estos 565 gramos, estas son las categorías, como les decía, pan, cereales y alimentos de pastelería. Y algunas iniciativas, hay una cadena de panaderías, por ejemplo, Leblé, que si uno va después de las 6 de la tarde tenemos el 2x1 en panes, lo cual, digamos, es una iniciativa muy interesante. Frutas y verduras, como les decía, no podemos estar tirando y desperdiciando, teniendo en cuenta que de los 400 gramos diarios que deberíamos consumir, no llegamos ni a la mitad. Y frutas y verduras son fuente casi exclusiva de vitaminas y minerales, es decir, que si no encontramos ahí vitaminas y minerales, difícilmente otro alimento vaya a tener el tenor. ¿Cuál es el momento del día? Es en el momento del almuerzo, ¿sí? Donde se produce la mayor cantidad de pérdida y desperdicios de alimentos, insisto, en una encuesta realizada a nivel de hogares. ¿Por qué se tira? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, alimentos sobrantes en las comidas. Hay muchísimas iniciativas que lo que hacen es capacitar y educar en la planificación, como ya lo dijo Ricardo. O sea, planificar lo que vamos a consumir, planificar cuándo ingresamos un alimento al freezer, por ejemplo, en porciones, porcionar los alimentos es una manera muy útil de evitar este desperdicio. Productos, la segunda categoría, deteriorados por su mala conservación, almacenamiento o el exceso de tiempo. Hay muchísimas iniciativas que se dedican a informar a los consumidores cuáles son las condiciones adecuadas de cómo conservar un alimento. Un víver seco, por ejemplo, donde sabemos que la influencia de la temperatura, de la luz, de la humedad es nocivo. Alimentos en condiciones de refrigeración, ya lo dijo Ricardo, muchas heladeras no tienen la temperatura adecuada. Alimentos en congelación, ¿sí? Entonces, bueno, acá ustedes ven todas las categorías y hay una que se está poniendo foco hoy en día en algunas iniciativas, que es medir la actitud, el grado de conocimiento y el comportamiento de los consumidores acerca de los vencimientos o el consumir preferentemente antes de. Hay muchísimo desconocimiento en ese aspecto y bueno, muchas iniciativas que tienen que ver con minimizar las pérdidas y desperdicios se basan en realizar una educación alimentaria a la población. Esta es una iniciativa muy interesante realizada en España. Manda un mensaje de texto con la palabra alimento al 28020 y este medio, que es el grupo Antena 3, que son 7 medios en España,
con la ayuda de los bancos de alimentos, lo que hacen es recaudar fondos, es decir, uno dona dinero a través de este mensaje de texto y con ese dinero lo que se hace es hacer un tratamiento a alimentos que sobran, por ejemplo, desperdicios de frutas, donde esos desperdicios se transforman en jugos, en compotas o en puré y a través de la red de bancos de alimentos llegan a personas que están carenciadas. Otro proyecto se llama Huertos de Soria. Acá es un proyecto de economía social. Huertos de Soria, lo que es una ONG, Cibes Mundi, que está en España, y emplean a personas que están en riesgo de exclusión social, porque tienen un acuerdo con FADES, que es la Federación de Pacientes Psíquicos y Psiquiátricos de Soria. Entonces, de esta manera, las personas tienen la oportunidad de que los incluyamos. Hoy en día se habla mucho de lo que es la inclusión, en este caso, bueno, de la economía social. Lo que hacen es fomentar también el consumo de productos de temporada, locales y de proximidad, y bueno, tratan excedentes y venden, por ejemplo, ahí tiene una imagen, esta es una canasta que vende Huertos de Soria a 18 € con, digamos, verduras y frutas. Otros proyectos que ellos tienen también son restaurantes que se asocian a Huertos de Soria y entregan a las personas el menú, se llama el menú del buen vivir, que se prepara con estos productos obtenidos en el huerto. Y también hay muchas iniciativas a nivel de las empresas en el tema del voluntariado, ¿sí? Voluntariado corporativo, voluntariado social. Entonces muchas empresas, por ejemplo en este caso en España Telefónica, los empleados sus tareas de voluntariado las realizan en los Huertos de Soria. Otro proyecto, este es de aquí, Plato Lleno, es un grupo de voluntarios que rescata la comida excedentes de fiestas. Se contactan con eventos que hacen un casamiento, un catering para un determinado evento social, llegan al lugar y bueno, todo el excedente, todo lo que no se va a consumir en el evento o en la fiesta, este grupo de voluntarios lo traspasa a viandas individuales. Previamente ya han realizado una identificación de instituciones cerca del lugar para realizar la donación. Y no pasan más de 30 minutos entre que se envasaron y los productos llegan a distintas instituciones, y es muy interesante estos 30 minutos porque ellos cuidan muchísimo el no cortar la cadena de frío. Come toda tu cosecha. Esta es una preparación de catering para recepciones, celebraciones. Culinary Misfits son los inadaptados de la culinaria, digamos, los que están ofreciendo verduras y hortalizas llamadas deformes. Acá no prima el sentido de estética, sino que muy por el contrario, sabemos que desde el punto de vista de la calidad nutritiva, por ejemplo, son productos aptos, pero no siempre son muy bien vistos. Son, y en algunos artículos que leí de este proyecto, son los que le llaman los discriminados, y con lo cual, bueno, ahí ustedes ven que hay productos, una zanahoria con 2 o 3 raíces, pepinos que no son derechos, sino que son curvos. Bueno, y ellos les dan un tratamiento especial para hacer que ese producto sea lindo, que quede, digamos, bien preparado en el plato. Y ya para ir terminando, en función de que hoy estamos cortos de tiempo, en Estados Unidos la iniciativa tiene que ver con una alianza que hay entre USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y la Agencia de Protección Ambiental, que se unieron para reducir el desperdicio. La campaña Food Waste Challenge, lo que tiene el objetivo es aprovechar todos los esfuerzos públicos y privados para difundir. Lo que hace este programa, este proyecto, es dar información. Ahí hay, por ejemplo, un libro de recetas, informan a las personas cómo se pueden preparar recetas saludables. Este fin de semana leí una nota de un restaurante en Perú, donde Central se llama el restaurante. Lo que ellos hacen es preparar comidas con productos que se desperdician. En este caso eran hojas, las hojas de la remolacha. Vieron que hay tubérculos que nosotros utilizamos solo el tubérculo, pero la hoja no. Hojas de remolacha, por ejemplo, para utilizar, y ya tienen 15 platos preparados. Y esto también, la gente se adhiere a cuando un restaurante ofrece un menú con estas características, porque hoy todo lo que es sostenible, sustentable, inclusivo, biodiversidad, digamos, está
por alguna manera llamarlo de moda y la gente se adhiere a esas iniciativas. Acá hay otra imagen, aparte de la receta, que es un trabajo que hicieron con las escuelas. En el marco de este programa trabajaron con colegios y implementaron algunas acciones pequeñas pero con un buen resultado. Una fue en los colegios aumentar el tiempo dedicado al almuerzo de 20 minutos, lo extendieron a 30 minutos y vieron que el desperdicio disminuyó. Otro ejemplo de actividad en este programa en escuelas, lo que hicieron fue identificar las frutas y las verduras y hacer el marketing de lo saludable y aumentaron un 70% el consumo de frutas y verduras. Y también colocaron digamos, una mesa en el comedor donde los niños tenían que colocar aquellos alimentos que ya sabían que no iban a consumir y de esa manera podrían ser destinados a una institución que los pueda aprovechar. Bueno, este programa en Estados Unidos brinda asistencia técnica para cuantificar el volumen de lo que se desperdicia. Sabemos que hay un costo económico muy importante. Y hay una aplicación, esta me pareció fantástica, es una aplicación donde hay 400 datos de alimentos y bebidas y donde uno, incorporando los datos de cuando compro un alimento, la aplicación me avisa cuando estoy cerca de la fecha de vencimiento del producto. Entonces avisa unos días antes para que nosotros consumamos ese producto y me pareció realmente, digamos, una solución muy interesante. Bueno, esto ya lo mencionó Ricardo en cuanto a que muchas instituciones lo que hacen es educar al consumidor y dar ideas de cómo poder planificar, hacer una compra responsable, almacenar en forma adecuada, congelar, leer bien las etiquetas de los alimentos. Lo que primero entra es lo que primero sale, es decir, la rotación de alimentos en un refrigerador o en un freezer. Ajustar las raciones para poder consumir aquellos alimentos y no desperdiciar. Y desde la universidad hemos participado en el congreso, hay un congreso latinoamericano de alimentación para colectividades, donde este tema de desperdicio digamos, es uno de los temas del congreso, en el último en el cual estuve representando a Argentina ante el comité científico. Había muchísimas iniciativas que me llamaron la atención de restaurantes que utilizan máquinas para ya compostar o reducir las pérdidas en el mismo lugar. Hay un montón de iniciativas a nivel de hoteles y restaurantes que tienen que ver con la pérdida y el desperdicio de alimentos. En el área de investigación, desde la carrera de nutrición, realizamos prácticas profesionales en clínicas y en restaurantes y este año nos hemos puesto una de las metas que es medir el desperdicio y la pérdida de alimentos en estos lugares a través de nuestros alumnos en el marco de sus prácticas. Hemos realizado en el laboratorio de gastronomía de la universidad mesas gastronómicas para empresas de catering, es decir, realizar pruebas para medir las pérdidas por cocción en carne fundamentalmente, que es una de las materias primas que en un menú de una empresa de catering tiene un costo más elevado y de esa manera pudimos disminuir las pérdidas y los desperdicios. Y hemos realizado una alianza con el Ministerio de Agricultura y bueno, se ha sumado también el INTA en conversaciones con Ricardo, así que bueno, vamos a trabajar en este tipo de proyectos. Este es el laboratorio de gastronomía de la Universidad Maimónides que acabo de mencionar y creo que esta es la última. Básicamente ha tratado el objetivo de este panel ha sido poner en la mesa un tema tan relevante como es la pérdida y desperdicio de alimentos, realizar algunas definiciones básicas y mostrar cuál es la experiencia tanto a nivel nación a través del Ministerio de Agricultura como estas iniciativas que se dan a nivel internacional. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los panelistas. Súper interesante el tema, la verdad que me parece bastante novedoso y a veces intrigante, ¿no? Que una persona como yo, como cualquiera, que ve el desperdicio que hay muchas veces y dice, ¿a dónde va toda esta comida?
Y la verdad que es muy interesante todas las acciones que se pueden hacer. Lo felicito. Tenemos poco tiempo. Les voy a pedir 1000 disculpas porque en honor a ustedes y a los disertantes, la próxima conferencia es a las 14 horas. No queremos demorarla. Tenemos nada más que 15 minutos de tiempo como para poder tomar algo, ir al toilet, pero los quiero acá todos a las 14. ¿Puede ser posible? Muchas gracias.